Llegaban cada 3 meses, siempre con chalecos nuevos y cámaras profesionales. Repartían mochilas escolares, kits de higiene, a veces hasta computadoras portátiles para la escuela del cantón. Los niños corrían a recibirlos. Los padres los invitaban a comer. Durante 4 años esa fundación fue, para una comunidad rural del oriente salvadoreño, la prueba viviente de que todavía existía gente buena en el mundo dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio. Pero detrás de cada donativo entregado frente a las cámaras había otro movimiento, uno que nunca aparecía en ningún video promocional ni en ninguna publicación de redes sociales. Esta es la historia de cómo una organización que parecía dedicada por completo a ayudar a niños terminó siendo la fachada perfecta para mover el dinero de la extorsión de la MS-13 entre 3 departamentos del país. Durante años en este canal hemos hablado de casas de cambio, de agentes de remesas, de gente de confianza usada como puente para el crimen organizado. Pero lo que vamos a contarte hoy es distinto, porque toca algo que damos casi por sagrado: la ayuda humanitaria. Vas a descubrir cómo se construyó, ladrillo por ladrillo, la reputación de una fundación que parecía intachable, quién estaba detrás de ese proyecto en realidad, y sobre todo, qué fue lo que un donante extranjero descubrió por accidente, algo que terminó desmontando toda la operación desde adentro. Antes de continuar, una aclaración importante. Los nombres, identidades y algunos detalles de este caso han sido protegidos o reconstruidos a partir de patrones de uso de organizaciones no gubernamentales como fachada financiera, documentados por fuentes policiales y fiscales en la región, para preservar la seguridad de las personas involucradas y cumplir con la ley. La fundación se llamaba, para efectos de este reportaje, Sembrando Futuro. Nació, según su propio registro legal, como un proyecto pequeño impulsado por una mujer a quien llamaremos licenciada Beatriz, antigua trabajadora social con años de experiencia genuina en proyectos comunitarios en su departamento de origen. Los primeros 2 años de la fundación, según reconstruyeron después los investigadores, fueron completamente legítimos. Beatriz gestionaba donativos reales, en su mayoría pequeños, de familiares suyos radicados en Estados Unidos y de un par de iglesias locales, para llevar útiles escolares a comunidades donde el Estado llegaba tarde o llegaba poco. El cambio, cuando finalmente se reconstruyó la línea de tiempo completa, no fue un giro repentino. Fue gradual, casi imperceptible, y empezó exactamente donde suelen empezar este tipo de historias en nuestro nicho, con alguien de absoluta confianza comunitaria que, sin buscarlo, se convirtió en un recurso valioso para la estructura criminal local. Aquí está la primera pieza de este rompecabezas. La zona donde operaba Sembrando Futuro estaba, como tantas otras en el oriente del país, bajo el control de una clica de la MS-13 y una fundación que recibía dinero del extranjero de forma regular, con total legitimidad legal y aparente transparencia contable. Representaba justo el tipo de vehículo que cualquier estructura de lavado necesita. Un flujo de entrada de divisas que nadie cuestiona, porque viene disfrazado de generosidad. El primer contacto no llegó como una amenaza. Llegó, según reconstruyó después la Fiscalía a partir del testimonio de la propia Beatriz, como una oferta de colaboración. Un hombre que se presentó como gestor comunitario, vinculado de forma indirecta a la estructura local, se ofreció a facilitar el acceso de la fundación a más comunidades de la zona, a cambio de que Beatriz aceptara canalizar, ocasionalmente, donativos adicionales de otros benefactores que preferían mantener el anonimato. Beatriz, según su propio relato, no sospechó nada extraño durante meses. En un país donde muchas personas prefieren donar sin ser identificadas por razones fiscales o personales legítimas, la petición no le pareció en ese momento una señal de alarma. El sistema, una vez armado, funcionaba con una lógica casi elegante en su simplicidad. Los benefactores anónimos depositaban efectivo en la cuenta de la fundación, siempre en montos que coincidían, casi centavo por centavo, con periodos de intensificación de cobros de extorsión en la zona. Ese dinero, mezclado en la contabilidad general de Sembrando Futuro junto con los donativos legítimos de Estados Unidos y de las iglesias locales,
salía después convertido en gastos operativos completamente verificables. Compra de mochilas, pago de transporte para las jornadas de entrega, honorarios de un contador que, según se determinó después, nunca cuestionó el origen de los fondos que auditaba. Aquí te dejamos la primera pregunta que vas a necesitar resuelta antes de que termine este video. Si Beatriz empezó como una trabajadora social genuinamente comprometida con su comunidad, ¿en qué momento exacto cruzó la línea entre ser una víctima de manipulación y convertirse en una pieza consciente de la estructura? La respuesta, como vas a descubrir, no es tan sencilla como parece. Durante el primer año de este arreglo, según su propio testimonio, Beatriz se convenció a sí misma de que estaba, en el peor de los casos, siendo ingenua, no cómplice. Los niños seguían recibiendo sus mochilas. Las escuelas seguían recibiendo sus donaciones. Si parte de ese dinero tenía un origen que ella prefería no investigar demasiado, razonaba. El resultado final seguía siendo positivo para la comunidad. Fue esa misma racionalización, según reconoció después ante la fiscalía, la que la fue empujando, mes tras mes, hacia una zona cada vez más gris. El punto de no retorno, el momento en que Beatriz dejó de poder decirse a sí misma que no sabía lo que estaba pasando, llegó cuando el mismo gestor comunitario le pidió, por primera vez, algo distinto a simplemente recibir dinero, que emitiera, a nombre de la fundación, un recibo de donación por un monto específico para un benefactor que necesitaba, según le explicaron, un comprobante para sus propios registros personales. Ese recibo Beatriz lo entendió de inmediato, no serviría para ningún trámite fiscal legítimo. Serviría como respaldo documental falso para justificar, ante quien fuera necesario, el origen de un dinero que ella ya sospechaba que no venía de ninguna generosidad desinteresada. Aceptó, de todas formas. Y este es el segundo loop que te dejamos abierto, porque la respuesta te va a sorprender más adelante. ¿Qué fue lo que finalmente rompió este arreglo, si Beatriz misma había decidido conscientemente seguir participando? Vamos a hacer una pausa aquí para entender la escala real de lo que estaba en juego, porque el caso de Sembrando Futuro no era, como se determinó después, un hecho aislado en su departamento. Era, según reconstruyó la investigación conjunta entre la Fiscalía y una unidad de inteligencia financiera, apenas uno de al menos 3 proyectos similares operando en distintos municipios de la zona oriental, todos ellos fundaciones o asociaciones pequeñas, de aspecto completamente legítimo, que en algún momento de su historia habían sido identificadas y absorbidas, parcial o totalmente, por la misma lógica de donativos anónimos que Beatriz había aceptado. Durante casi 3 años, el sistema funcionó sin sobresaltos. La razón otra vez tiene que ver con algo que hemos repetido en este canal. Cada pieza del engranaje vista por separado es perfectamente legal. Una fundación no es un delito. Un donativo anónimo no es evidencia de nada. Y un recibo emitido a nombre de una organización registrada es, para cualquier autoridad fiscal que lo revise superficialmente, un documento completamente válido. Lo que finalmente destapó el caso no fue una auditoría policial, sino algo mucho más inesperado. Un donante extranjero real, a quien llamaremos señor Whitman, un empresario retirado de Texas que llevaba años enviando dinero legítimo a Sembrando Futuro tras conocer a Beatriz en un viaje misionero años atrás. El señor Whitman, preocupado por la transparencia de sus propias donaciones, decidió por iniciativa personal contratar a un contador independiente en El Salvador para que revisara los estados financieros completos de la fundación antes de renovar su compromiso anual de donación. Ese contador independiente, sin ningún vínculo con la investigación que después se abriría, notó algo que el contador habitual de la fundación nunca había cuestionado. Los montos de los donativos anónimos mostraban un patrón de depósito demasiado regular, casi mecánico, inconsistente con el comportamiento habitual de donantes individuales genuinos, que normalmente donan en fechas y montos más irregulares, ligados a ocasiones especiales o campañas puntuales. Se lo hizo notar al señor Whitman en un informe privado, sin ninguna acusación formal, simplemente como una recomendación de mejorar los controles internos.
El señor Whitman, inquieto por ese hallazgo, decidió hacer una pregunta directa a Beatriz sobre el origen de esos donativos anónimos. Y aquí llegamos al momento decisivo de este caso. Beatriz, según reconstruyó después la fiscalía a partir de su propio testimonio, se quebró en esa conversación. Le confesó al señor Whitman, en una llamada que él mismo grabó por precaución personal, sin saber todavía la magnitud real de lo que estaba escuchando, que llevaba años recibiendo dinero que no podía explicar del todo, y que tenía miedo de las consecuencias de seguir participando, pero más miedo aún de intentar salir. El señor Whitman, tras escuchar esa confesión, no acudió de inmediato a las autoridades salvadoreñas, sino a la Embajada de Estados Unidos, un canal que consideró más seguro dado que él mismo era ciudadano estadounidense y las donaciones habían salido originalmente de su país. La embajada a su vez canalizó la información hacia la Unidad de Inteligencia Financiera Salvadoreña, que ya venía observando de forma independiente patrones similares en otras dos fundaciones de la misma región, sin haber podido todavía conectar los tres casos entre sí. Con la confesión grabada de Beatriz como punto de partida, la Fiscalía obtuvo autorización judicial para revisar a fondo las cuentas de Sembrando Futuro y de las otras dos fundaciones bajo sospecha. El patrón, cuando finalmente lo armaron completo, reveló un movimiento acumulado de más de $500,000 en donativos falsos a lo largo de 3 años, distribuidos entre las tres organizaciones, todos ellos correlacionados con picos de actividad de extorsión documentados en sus respectivas zonas de operación. Beatriz colaboró de forma activa con la investigación una vez confrontada, un factor que su defensa argumentó posteriormente como atenuante durante el proceso judicial. Las otras dos fundaciones identificadas mostraban variaciones del mismo modelo, una de ellas dedicada oficialmente a proyectos de agua potable en comunidades rurales, usaba contratos falsos de mano de obra comunitaria para justificar pagos en efectivo que en realidad correspondían a comisiones de la estructura criminal. La tercera, enfocada en programas de alimentación escolar, inflaba sistemáticamente el número real de beneficiarios atendidos para justificar un volumen de gasto mayor al que sus actividades reales requerían. El proceso judicial que siguió generó un intenso debate público, una vez que el caso se hizo conocido, meses después y con identidades protegidas. Para muchos donantes extranjeros que habían apoyado proyectos similares en la región durante años, la noticia representó un golpe de desconfianza hacia todo el ecosistema de cooperación internacional en zonas de alta presencia de pandillas, un efecto colateral que las propias autoridades salvadoreñas reconocieron como una preocupación legítima, y que llevó a la implementación de nuevos protocolos de verificación financiera para organizaciones sin fines de lucro que operan en municipios bajo alta incidencia delictiva histórica. Y este es el dato que queremos dejarte antes de cerrar. La ayuda humanitaria genuina, la que de verdad ha llevado mochilas útiles y esperanza a comunidades salvadoreñas que lo necesitan, sigue siendo mayoritaria y sigue transformando vidas reales todos los días. Pero este caso demuestra que ni siquiera ese espacio, construido sobre la generosidad y la buena fe, está completamente exento de ser explotado por una estructura criminal dispuesta a disfrazar su dinero de bondad. La misma confianza ciega que un donante extranjero deposita en una fundación con buena reputación fue exactamente lo que la estructura de la MS-13 aprendió a usar como escudo durante años, en al menos 3 proyectos distintos de la misma región. Hoy con protocolos de verificación financiera reforzados para organizaciones sin fines de lucro en zonas de alta incidencia delictiva y con el propio régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, habiendo debilitado buena parte de la capacidad logística que sostenía este tipo de estructuras, casos como el de Sembrando Futuro se han vuelto más difíciles de sostener en el tiempo. Pero conviene no bajar la guardia, porque mientras exista la necesidad legítima de ayuda humanitaria en comunidades vulnerables, también existirá el riesgo de que alguien intente esconder algo sucio detrás de algo tan honesto como una mochila escolar entregada con una sonrisa frente a una cámara.
Si alguna vez has donado a una fundación en El Salvador, en Guatemala o en Honduras, o si vives en Estados Unidos y apoyas proyectos de cooperación en la región, este caso es un recordatorio de algo incómodo pero necesario. Verificar la transparencia financiera de la organización que apoyas no es desconfianza excesiva hacia la ayuda humanitaria en general. Es, como demuestra la historia del señor Whitman, muchas veces la única forma en que este tipo de redes termina saliendo a la luz. Cuéntanos en los comentarios si en tu comunidad conoces alguna fundación u organización que te haya generado dudas similares. Y si este video te ayudó a entender mejor cómo se mueve realmente el dinero sucio detrás de la ayuda humanitaria en la región, suscríbete al canal. Aquí seguimos investigando, con la verificación que nos caracteriza, las historias que otros canales prefieren inventar.